veremos que realmente no son actividades relacionadas a un programa de mejora genética clásico en el que existen distintos ciclos en el que se va a avanzar la mejora genética a través de la evaluación, selección, cruzamientos y nuevas selecciones. Veremos cómo muchos de los programas que se están desarrollando en nuestro país y muchas de las actuaciones que están desarrollando son programas de baja, lo que se denominaría actualmente programas de baja intensidad, en el que se hacen selección para obtener materiales derivados de huertos semilleros o de actividades en las que no están implicadas en muchas ocasiones cruzamientos controlados para aumentar, para pasar a un subsiguiente ciclo de mejora. Y actualmente uno de los temas que yo creo que son de discusiones entre todos los agentes que estamos relacionados con actuaciones de mejora están enfocadas a definir qué caracteres van a ser importantes en el futuro, pues además de crecimiento y producción, adaptación a sequía, adaptación a distintos agentes bióticos que están teniendo cada vez más importancia en nuestros bosques, nuevos productos, como por ejemplo la resina para algunas de las especies o procedencias que realmente nos están interesando. Hay un tema que también yo creo que en el contexto europeo es importante definir cuál es la zona de mejora. Tradicionalmente nosotros estábamos muy enfocados a definir zonas de mejora muy relacionadas con los sitios donde estaban los materiales de base, pues había programas de mejora genética muy enfocados a cada uno de los sitios. Actualmente se ve que muchas de estas actuaciones pueden ser integradas en programas de un amplio sector ambiental, por ejemplo, en la zona atlántica podrían englobarse de actuaciones de mejora de distintos países relacionadas con Pinopinaster o también con otras especies como Pseudosuga, etcétera. Por tanto, una necesidad que tendríamos nosotros a medio plazo es redefinir cuáles son las zonas de mejora o cómo integrar las distintas actuaciones que estamos haciendo para que los materiales obtenidos en otros países puedan ser utilizados de una forma adecuada en otras condiciones distintas a las obtenidas. Centrando en las especies que yo iba a poner como ejemplo, pinos silvestres, los resultados, primero que lógicamente nos indican claramente cuál es el marco de actuación de la mejora genética, es conocer cuál es la variabilidad que existe en los materiales de que disponemos. Para ello contamos con ensayos de procedencias distribuidos en distintas localizaciones de nuestro país, en cinco localizaciones distintas. Y quizá para marcar un poco las principales implicaciones sobre programas de actuaciones de mejora son que existe adaptación local en algunas de las procedencias, es decir, las procedencias locales son mejores que el resto de las procedencias en algunos de los sitios de ensayo. No es un fenómeno general que podamos decir que siempre la procedencia local es la mejor adaptada para las condiciones en las que van a ser utilizadas, y eso va a marcar mucho cuáles son la selección de materiales futuros para programas de mejora. Y eso está también relacionado con que existe una interacción genotipo-ambiente para factores de crecimiento en altura y de supervivencia. Una cuestión que es también muy relevante es que debido a que estamos hablando de poblaciones naturales en las que existe una larga convivencia con condiciones ambientales locales, pues ha dado lugar a que poblaciones que están relativamente cercanas se comporten de una forma similar, aunque no siempre las procedencias que están pueden diferir luego por poblaciones relativamente cercanas en cuanto a su comportamiento en crecimiento y supervivencia. Esto es ligeramente distinto a lo que puede pasar por ejemplo, pinos silvestres en el norte de Europa, en el que sí que existe una variación clinal, una variación a lo largo de un gradiente latitudinal mucho más marcada, en el que condiciona drásticamente tanto el programa de mejora como la transferencia de materiales forestales de reproducción en esas latitudes. Y una cuestión que yo creo que es importante en el contexto en el que estamos hablando ahora, es un trabajo que hemos hecho muy recientemente, en el que se comparaban distintas estrategias de selección de materiales forestales de reproducción para reforestación, en el que se veía cuál era el beneficio de utilizar la procedencia local frente a una procedencia que fuese más adaptada en términos futuros de condiciones climáticas, o bien una mezcla de semillas, que es lo que muchas veces se favorece como paradigma de ofrecer unos materiales muy variados que permitan mejorar la adaptación a condiciones futuras climáticas. Bueno, hemos visto que la mezcla de semillas de distintas procedencias no suele ser nunca no suele aportar ninguna ventaja
frente a estrategias más sencillas, como puede ser la estrategia de selección de la procedencia local o de aquella que está más adaptada a las condiciones en las que estamos ensayando. Esto, por tanto, limita, define un poco cómo va a ser los programas de mejora, en el que nosotros proponemos siempre la selección de una serie de procedencias que se han demostrado su comportamiento adecuado en distintas condiciones, y a partir de ella, por lo menos, establecer una selección de materiales fenotípicamente superiores que puedan ser utilizados en huertos semilleros y luego en actuaciones un poco más avanzadas. En Pseudosuga, también muy brevemente, mencionar que gracias al Horizon pues se contaba con una de las redes más importantes de evaluación de materiales en España, con una gran cantidad de sitio de ensayo y unos materiales muy bien evaluados, lo que ha permitido decidir cuáles son las zonas realmente mejores para producir, para obtener semillas de estos materiales, de identificar cuáles son las zonas de origen mejores para nuestro país. Y quizá un aspecto que es fundamental en el contexto en el que estamos hablando es que 3/4 partes de las mejores fuentes semilleras en España son las mismas que se identificaron en Francia, lo cual quiere decir que realmente nosotros tenemos bastantes posibilidades de compartir recursos en mejora genética en esta especie con otros países para integrar esfuerzos de mejora genética. Esto, bueno, en estas especies, como he dicho, son especies que tienen unos programas poco avanzados, en el que simplemente indicamos que hay muchas fuentes semilleras, bastantes materiales selectos y relativamente un número escaso, reducido de materiales controlados, cualificados y controlados, en el que existen solamente 4 huertos, solo existen 4 huertos semilleros de pino silvestre para las procedencias que se han detectado que son más importantes desde el punto de vista de crecimiento y producción y pueden ser adaptables a distintas condiciones ambientales, como puede ser, por ejemplo, la de Balsaín en el centro de España. Y para Pseudosuga, pues dos huertos semilleros clonales que son principalmente para uso en el norte de España, donde está realmente enfocado el uso principal de esta especie. Una cuestión, por tanto, que nosotros deberíamos intentar integrar como en estas especies es buscar métodos alternativos de mejora más eficiente y menos intensivos, como por ejemplo un ejemplo que luego no se ha manifestado nunca en una aplicación práctica en España, que era la propuesta de utilización de ensayos de procedencias para seleccionar materiales mejores y adaptados a las condiciones de uso en Galicia, en el que se proponían hacían distintas propuestas en el que se veía cómo la selección de los mejores individuos, de las mejores procedencias, podían dar lugar a una ganancia genética muy elevada en los materiales posibles de utilización. Y por tanto, bueno, un poco las perspectivas y quizá un poco la tema de discusión que yo creo que podíamos plantear en esta reunión sería que nosotros en general, incluso para estas especies como pino silvestre, que son de un uso limitado desde el punto de vista de lo que es la mejora, pues hay materiales de reproducción de muy buena calidad ya identificados y que están puestos a disposición de los posibles usuarios. Una duda que siempre no tenemos los que estamos trabajando en mejora genética es hasta qué punto contamos con buena información sobre cuánto material necesitamos y de qué calidad. No sabemos si realmente la baja utilización de muchos de los materiales más avanzados es debido simplemente a desconocimiento o es debido a alguna preferencia por parte del usuario que desconocemos. Quizá el reto que nosotros nos encontramos actualmente es combinar estrategias de mejora de baja intensidad con unos métodos de mejora clásica para dar lugar a actuaciones más flexibles, dado que el ambiente y el ambiente forestal también cada vez nos exige ser más flexibles a la hora de realizar actuaciones de mejora. Y por último, yo creo que el reto es integrar todas estas actuaciones dentro de iniciativas europeas, como por ejemplo el proyecto BIFOREST, que va a dar lugar a una integración mucho más eficiente de todos los recursos que nosotros tenemos y también del conocimiento que se obtiene en distintas poblaciones de mejora de las especies con las que estamos trabajando. Y bueno, espero haber
respondido a algunos de las interrogantes, algunas de las cuestiones que se planteaban cuando me invitasteis a participar, y agradecer a aquellos que han colaborado en esta presentación, pues para que por lo menos a ver si puede ser interesante. Pues muchas gracias. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui, oui, parfaitement. Ok. Est-ce que je peux continuer en français? Si, ok. Comme vous voulez. Donc, j'espère que vous pourrez me comprendre facilement. Mon espagnol es muy malo, so je préfère continuer en français. Et, si besoin, je peux aussi répondre en anglais. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le programme d'amélioration génétique du pain maritime en France. Donc, en France, cette espèce, c'est seulement 7% de la surface forestière, mais c'est aussi 21% de la production de bois, en bois d'œuvre et bois d'industrie, avec une valeur de productivité moyenne de 6,8 mètres cubes par hectare et par an. Sachant que sur le massif landais en Nouvelle-Aquitaine, on peut atteindre plus de 12 mètres cubes par hectare et par an selon le type de milieu. Le programme de sélection, en fait, a débuté en 1960 et il est basé sur la provenance landaise locale pour sa croissance et sa résistance au froid. Ici, on est au nord de l'aire naturelle de l'espèce. Donc, il y a eu une sélection phénotypique qu'on appelle des arbres plus. Environ 350 arbres plus ont été sélectionnés en forêt de production. Et puis, un programme de sélection récurrente classique a démarré, donc comme a montré Ricardo tout à l'heure, avec des cycles de sélection qui alternent une phase de croisement entre parents pour la recombinaison du matériel génétique et une phase de test sur le terrain avec une sélection d'individus pour constituer la nouvelle génération. Donc aujourd'hui, ce programme de sélection, il existe grâce à un regroupement des organismes de recherche et développement en France autour de cette espèce. Et c'est une structure qu'on appelle un groupement d'intérêt scientifique et qui s'appelle pour nous le groupe Pain maritime du futur. Donc dans ce groupe, on réunit, c'est une sorte de breeding coop en fait. On réunit les deux sélectionneurs du pain maritime en France, que sont l'INRAE et le FCBA, et puis 3 organismes qui interviennent dans la R&D sur cette espèce et qui sont donc le CPFA et le CNPF pour représenter la forêt privée et l'ONF pour représenter la forêt publique. Et ces organismes contribuent au programme d'activité et à expérimenter avec nous pour permettre ce programme de sélection qui demande énormément d'investissement, et notamment en termes d'expérimentation sur le terrain. Donc, sans ce groupe, aujourd'hui, le programme ne pourrait pas être là où il est aujourd'hui. Donc, ce groupe existe depuis 1995. Il fonctionne avec un comité exécutif qui réunit les acteurs de recherche et développement, comme je l'ai montré, et un conseil d'orientation qui réunit, lui, les financeurs du programme et les professionnels de la filière forêt-bois en Nouvelle-Aquitaine et qui nous aide à définir les priorités du programme. Donc, on bénéficie du soutien financier du ministère de l'Agriculture, de la région Nouvelle-Aquitaine et de fonds européens via le FEDER. Donc, depuis le début de l'existence de ce groupe maritime du futur, donc plus de 20 ans maintenant, on a installé plus de 80 tests génétiques sur l'ensemble du massif forestier en Nouvelle-Aquitaine.
et sur différentes stations avec différents types de sylviculture. Donc, ça représente plus de 300 hectares et près de 350 000 arbres mesurés. Voilà pourquoi je vous disais que sans la force de travail du groupe, on ne pourrait pas mener ce programme. Donc, on a pu évaluer plusieurs centaines, plus de 1500 géniteurs sur la valeur de leur descendance. Tout ça en utilisant un protocole rigoureux, des témoins communs, des répétitions, 3 sites pour chaque dispositif. Voilà. Donc, ici, sur ce graphique, chaque point représente un géniteur, mais en fait, c'est évalué sur sa descendance avec environ 90 descendants par géniteur. Donc, chaque point est une moyenne de 90 arbres mesurés. Et donc, ils se répartissent en fonction des 2 critères de sélection principaux qui sont le volume et la rectitude du tronc. Donc, notre stratégie de sélection, c'est celle qu'on met progressivement en place aujourd'hui. C'est une stratégie de type rolling front en anglais. C'est-à-dire que chaque année, on va effectuer toutes les phases du cycle de sélection sur des groupes de géniteurs qui sont menés en quelque sorte en parallèle. Donc, chaque année, on va bien sûr faire des croisements contrôlés, installer des dispositifs, faire des mesures, sélectionner, analyser, etc. Et la connexion entre les différents groupes se fait au moment des croisements contrôlés et au moment des analyses. On est aussi passé dans un schéma de sélection en évaluant les individus avec une stratégie qu'on appelle forward, c'est-à-dire que l'individu est évalué sur sa valeur propre et non plus sur la valeur de ses descendants comme on le faisait avant, ce qui nous permet de raccourcir le temps entre générations. Et on va le voir, raccourcir le temps de sélection, c'est fondamental dans un contexte de changement climatique. On évalue aussi, on utilise un outil qui s'appelle Triplan en collaboration avec le STBA en Australie pour évaluer les valeurs génétiques de chaque individu, donc avec ce qu'on appelle une évaluation BLUP, Best Linear Unbiased Prediction, qui permet d'analyser simultanément ou conjointement toutes les générations, tous les dispositifs ensemble, et donc d'augmenter la précision des sélections. Donc, cette stratégie qu'on met en place nous permet maintenant d'essayer de diffuser le gain génétique au travers des variétés de façon continue dans le temps, plutôt que de diffuser une variété tous les 15 ou 20 ans comme on le faisait auparavant. Donc, les critères de sélection, depuis le début du programme, on s'intéresse à la croissance, donc au travers des mesures de hauteur et circonférence de l'arbre, et à la rectitude du tronc, ainsi qu'à la qualité de branchaison, cette qualité de la branchaison qu'on évalue avec différentes notations visuelles. On évalue également, alors pas de façon systématique, mais sous une sous-partie des arbres mesurés, la qualité du bois, avec notamment la densité grâce à un appareil de mesure indirecte qui est le résistographe, et également l'angle du fil avec un compas électronique. Alors, la qualité du bois, elle n'est pas intégrée directement dans l'index de sélection parce que notre objectif n'est pas d'améliorer la qualité du bois, mais de maintenir cette qualité à un niveau équivalent aux variétés non améliorées, sachant qu'on augmente la productivité. Donc, notre objectif, c'est de ne pas dégrader la qualité, mais pas de l'améliorer. Sachant que plus on va mettre de critères de sélection dans l'index de sélection, et moins on va progresser, et plus il faudra tester une variabilité très large. Donc, ce sera aussi le problème, j'en reparlerai, pour intégrer des critères de résistance à des aléas biotiques ou abiotiques. Pour l'état sanitaire, il est évalué pour chaque individu, bien sûr, dans nos tests, notamment par des notations sur la présence ou l'absence de maladies,
Par exemple, la rouille courbeuse, Melampsora pinitorca ou des attaques de Duryctria sylvestrella. Ceci dit, ces notations sont souvent en fait avec des paramètres génétiques qui ne permettent pas d'appliquer vraiment ces mesures comme critères de sélection. On va trouver des héritabilités trop faibles, des effets d'environnement trop importants, une variabilité trop faible, etc. Donc, en fait, notre objectif pour améliorer l'état sanitaire sera plutôt de chercher à avoir qu'on appelle des proxys ou des critères de sélection indirects, essayer d'avoir, par exemple, des tests d'inoculation, etc. Donc, j'en reparlerai ensuite. Un objectif très important, un des points très importants de la stratégie de sélection pour nous, c'est le maintien de la diversité intraspécifique à tous les niveaux du programme de sélection. Donc, j'ai représenté ça sous forme d'une pyramide ici, avec la variabilité génétique naturelle du pain maritime à la base, jusqu'en haut de la pyramide avec les variétés améliorées. Et en fait, on peut considérer qu'il y a un continuum de diversité entre les unités conservatoires, puisque nous aussi, nous avons établi un réseau de conservation des ressources génétiques naturelles in situ, et qui constitue, pour le programme d'amélioration, une réserve de ressources génétiques éventuellement à infuser dans le programme. Ensuite, dans les étages intermédiaires, on va trouver toutes les collections de ressources génétiques qu'on a pu sélectionner ou tester à un moment donné dans le programme, comme des tests de provenance, ou ce qu'on appelle aussi des jardins communs, ou des collections de géniteurs sélectionnés. Ensuite, on va trouver les populations d'amélioration. Alors, avec la population principale d'origine locale landaise, qui est elle-même subdivisée en sous-groupes, en 8 lignées bleues ici, qui sont en fait des sous-groupes non apparentés et qui sont une stratégie qui nous permet de gérer les pédigrés plus facilement et les programmes de croisement contrôlés. Mais qui probablement deviendra obsolète et non nécessaire à l'avenir, où on pourra peut-être atteindre cet objectif plus facilement avec les marqueurs moléculaires qui nous permettent d'avoir une meilleure idée du taux d'apparentement entre individus et de mieux contrôler les pédigrés pour éviter les croisements entre apparentés et éviter l'apparition de consanguins. Voilà. Et donc, au sommet de la pyramide, on va trouver les variétés améliorées. Et jusque dans les variétés améliorées, on a cet objectif constant de maintenir une variabilité importante entre les variétés et à l'intérieur des variétés. Et ça, je reviendrai aussi avec un critère de taille efficace qui est suivi de très près. Donc, l'intégration des marqueurs moléculaires, c'est aujourd'hui une réalité dans le programme de sélection, mais on est encore très loin d'avoir des stratégies du type sélection génomique, bien sûr, parce qu'il y a encore des obstacles non surmontés comme la taille du génome et la quantité de marqueurs moléculaires dont il faudrait disposer. Donc aujourd'hui, les marqueurs moléculaires, on les utilise principalement avec un jeu de 80 SNP pour déterminer, pour identifier les individus et contrôler leur pédigré. Et grâce à cet outil, aujourd'hui, on peut corriger les erreurs qui sont inévitables dans les pédigrés qu'on enregistre et dans les parcs à clones. Et ceci est indispensable pour améliorer la précision de la sélection, puisque les valeurs BLUP qu'on calcule pour chaque individu sont basées sur la connaissance de leur pédigré et des covariances entre apparentés. Donc, ces marqueurs moléculaires sont un outil pour le programme qui nous permet la traçabilité du matériel et la meilleure précision des évaluations génétiques.
Donc ça, c'était ma première partie sur le programme d'amélioration. Maintenant, je vais parler un peu du déploiement des variétés. Alors, le groupe Bains Maritimes du futur propose les nouvelles variétés, la composition des variétés et fournit le matériel de base. Mais nous ne sommes pas les multiplicateurs des variétés. Les multiplicateurs sont privés et sont par exemple des pépinières forestières ou des marchands grainiers. Et ce sont eux qui installent et sur leurs fonds propres et gèrent les vergers à graines sous licence. Donc, les variétés de pins maritimes aujourd'hui en France, alors il y a les variétés landaises d'une part qu'on appelle VF pour vigueur et forme, qui sont les critères de sélection. Et nous avons 4 séries qui ont été installées, donc on appelle VF1 jusqu'à VF4. Et alors, en termes de génération, si on considère la façon de nommer les générations comme dans les programmes d'amélioration des pays nordiques, on va dire que VF1, c'est une génération 1, alors que VF4, qui n'est pas encore en production, est une génération 3, puisqu'en fait, ce sont des arbres, les composants du verger sont entre autres des arbres de seconde génération non testés et des arbres de première génération testés. Bon, c'est un peu compliqué, mais en fait, quand on parle de VF, il ne faut pas le lier directement à la génération, c'est indépendant. Pour nous, les séries VF correspondent à un niveau de gain génétique, en fait. Donc, pour VF1, on a pu évaluer dans des tests de comparaison de matériel amélioré et non amélioré un gain génétique autour de 15% pour le volume et la forme, et pour VF2, entre 20 et 30% aussi. Pour les autres générations, c'est en cours d'évaluation. On a une deuxième catégorie de variétés qui sont des variétés land corse, donc en fait des hybrides intraspécifiques entre provenance géographique, l'intérêt de ces variétés étant une bien meilleure forme. Et là aussi, on a différentes séries. Alors, jusqu'à présent, on utilisait des croisements contrôlés pour produire ces variétés, donc elles étaient produites en très faible quantité. Et aujourd'hui, on a commencé à installer un nouveau type de verger où le matériel de base, ce sont déjà des hybrides F1, et donc qui vont pouvoir être produits, la variété sera produite en pollinisation ouverte. Bon, de VF1 à VF4, on a installé des surfaces d'environ 200 hectares par série, avec un nombre de parents de quelques dizaines et surtout une taille efficace toujours supérieure à 20. Quand on regarde les valeurs génétiques, on a une très forte progression entre les non améliorés ici en orange et la série VF4, par exemple, la dernière ici en bleu. Sachant que ces valeurs génétiques sont donc les valeurs estimées par la méthode BLUP, et elles sont centrées sur 0 sur la population des arbres plus. Donc les non améliorés sont en négatif, bien sûr. Voilà, donc ça, ce sont les valeurs génétiques attendues. Et bien sûr, quand on estime les valeurs génétiques réalisées, comme je l'ai montré tout à l'heure pour les VF1, il y aura bien sûr la variabilité de réponse en fonction de l'environnement et également un taux de pollution pollinique dans les vergers qui peut être très fort, surtout au stade jeune. Alors, notre stratégie de déploiement des variétés, elle passe à la fois par des vergers de type clonal, c'est-à-dire que les vergers sont constitués à partir de copies des parents sélectionnés et également des vergers de famille qui sont constitués à partir de semis, de plants. Alors, on s'impose des règles de diversité, comme je l'ai déjà évoqué. Donc, par exemple, on impose toujours une taille efficace supérieure à 20 pour maintenir un niveau de diversité intra-variété important. Et pour le niveau de diversité entre les variétés,
s'interdit également d'utiliser un même clone dans des séries différentes. Donc, dans un nouveau verger, il n'y aura pas de clone commun avec les vergers antérieurs. Notre objectif de production, sachant que le massif landais est renouvelé entre 15 et 20 000 hectares chaque année, et de 2 tonnes de graines par an. Pour cela, on a calculé qu'il fallait installer 10 hectares de verger par an au minimum et avoir un total de 250 hectares de verger à chaque année installés. Donc, ce qui fait qu'on a été amené à prévoir un programme d'installation en collaboration, bien sûr, avec les multiplicateurs, puisque nous ne menons pas ce programme nous-mêmes. Et donc, nous avons prévu sur 20 années d'installer 7 nouveaux vergers de la série VF4. Les variétés sont bien diffusées sur le massif, puisque aujourd'hui, plus de 90% des plantations sont des reboisements sont effectués par plantation. Et 100% de ces plantations sont effectuées avec des variétés améliorées. Donc, ça représente environ 40 millions de plants commercialisés chaque année, soit près de 60% des plants forestiers commercialisés annuellement en France. Et le pin maritime est la première espèce forestière de plantation en France. Donc, à partir des statistiques de vente de plants chaque année en France, de plants de pin maritime, j'ai pu reconstituer les surfaces installées en variétés améliorées chaque année, puisque tous les plants produits sont issus des vergers à graines. Donc, aujourd'hui, j'arrive à cette estimation que 2 tiers de la surface du massif landais est occupée par les variétés améliorées. Et encore 1 tiers est occupé par la provenance naturelle non améliorée. Alors, bien sûr, on rencontre certaines difficultés à différents niveaux de nos stratégies. Et par exemple, pour le déploiement des variétés, on a actuellement de très grandes difficultés sur le rendement en graines, avec probablement un effet des sécheresses qui s'intensifient en été au moment où les cônes remplissent les graines, et puis également un effet de ravageurs invasifs tels que la punaise américaine, Leptoglossus occidentalis. Donc, pour ça, le groupe Pin Maritime du Futur mène des études sur les causes de dépérissement des cônes lait et étudie des moyens de lutte préventifs ou curatifs, avec, pour l'instant, assez peu de résultats concluants, malheureusement. Alors, en perspective, nous allons bien sûr, et c'était votre question au départ, vers l'intégration des risques dans la sélection, sachant que ces risques sont de plus en plus prégnants, c'est-à-dire qu'ils augmentent en importance très fortement aujourd'hui, avec à la fois des risques sanitaires et des pathogènes et ravageurs invasifs, comme la menace du nématode du pin, et également des risques climatiques comme l'accroissement des sécheresses. Donc, forcément, la priorité aujourd'hui dans notre programme, c'est d'essayer d'intégrer des critères de sélection par rapport à ces risques. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que la génétique et les programmes de sélection ne peuvent pas répondre à tous les problèmes. Et par exemple, il faut forcément disposer d'une méthode de sélection en routine, par exemple des tests d'inoculation par rapport aux pathogènes. Il faut pouvoir il faut évaluer les paramètres génétiques comme l'héritabilité, les corrélations, les trade-offs éventuels avec les autres critères de sélection et en tenir compte dans la sélection.
Donc, parfois, les progrès génétiques sur beaucoup de critères à la fois ne seront pas vraiment envisageables. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser aux problèmes qui sont les plus prégnants pour nous, les plus importants. Par exemple, le FOMES, c'est une maladie qui nous préoccupe aujourd'hui parce qu'elle est en expansion sur le massif aquitain. Mais là, par exemple, c'est un cas où nous n'avons pas de test d'inoculation efficace. Et donc, pour l'instant, la résistance au FOMES n'est pas dans le programme de sélection. Alors, on avait essayé, par exemple, d'installer des provenances sur un terrain contaminé avec le FOMES après l'avoir cartographié. Mais ça reste assez compliqué à mettre en œuvre. Alors, pour le nématode du pain, bien sûr, nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se fait déjà au Portugal et en Espagne. Et nous espérons aussi disposer bientôt d'une serre confinée pour effectuer également ce type d'expérimentation avec des inoculations contrôlées et pouvoir essayer de tenir compte de la résistance aux nématodes dans le programme de sélection, avec des premiers résultats encourageants qu'on a suivis chez vous, donc notamment le fait de détecter un certain niveau de variabilité génétique intraspécifique. Pour ce qui est de l'adaptation aux sécheresses estivales, et c'est ma dernière diapositive, alors c'est forcément quelque chose qui nous préoccupe aussi beaucoup. Alors, sachant que nous sommes au nord de l'aire naturelle pour le pain maritime, nous n'envisageons pas forcément la disparition de l'espèce ou des trop fortes mortalités. Le pain maritime a l'air d'être une espèce assez plastique et déjà bien adaptée aux sécheresses. Alors, ceci dit, même un scénario moyen d'évolution du climat, comme le scénario A1B du GIEC, prévoit pour 2050 une baisse des précipitations de 10%. Et donc une baisse de productivité du pain maritime également de 10% selon une prospective de l'INRA qui a été menée en 2011. Et donc, à l'horizon 2070, jusqu'à 40% de perte de productivité. Donc, c'est plutôt ça notre inquiétude, c'est de savoir comment on va pouvoir maintenir la productivité dans le programme d'amélioration, dans les variétés, au travers du programme de sélection. Et donc, pour ça, on va se baser sur des innovations génétiques, bien sûr, mais il faut aussi compter sur les innovations sylvicoles, comme par exemple travailler sur la densité des arbres dans la plantation ou sur la gestion du sous-bois. Donc, à nouveau, mon message, c'est ça aussi, c'est que la génétique ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Alors, moyennant quoi, nous travaillons quand même à élargir la gamme des milieux testés. Nous avons, par exemple, installé il y a quelques années un premier dispositif en Espagne, en collaboration avec Ricardo Alia. Merci Ricardo. Nous avons aussi commencé à élargir la variabilité intraspécifique que nous testons dans notre zone de production. Donc, par le passé, les provenances de l'aire naturelle du pain maritime avaient déjà été testées dans le massif aquitain, mais aujourd'hui, avec les nouvelles conditions climatiques, il est important de refaire ces dispositifs et de tester les provenances du sud de l'aire naturelle pour éventuellement intégrer ces provenances, au moins par hybridation, dans notre programme de sélection. Accélérer les cycles de sélection, c'est capital parce qu'on ne peut pas avoir des cycles de sélection qui durent 30 ans quand le climat qui est aujourd'hui dans nos tests de descendance ne sera plus du tout celui qui sera dans 30 ans pour les variétés qu'on aura sélectionnées. Voilà. Et enfin, on travaille aussi à sélectionner sur des critères de résistance au stress hydrique. Et par exemple, on s'intéresse à la dendroplasticité qu'on mesure donc
en regardant la variation de la densité intracerne en analysant des carottes qu'on prélève dans le bois, et on peut comparer des familles différentes selon la croissance de familles différentes et la densité du bois qu'elles ont produit sur une année humide ou sur une année sèche, par exemple. Et on a constaté sur d'autres espèces, comme par exemple le Douglas, que la survie au stress hydrique était liée à la quantité, à la qualité du bois, à la densité du bois qui était produit pendant la période estivale. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. On n'a pas encore de résultats pour intégrer directement dans le programme de sélection. Donc pour l'instant, l'adaptation à la sécheresse, elle est en fait intégrée simplement en utilisant les données des tests de descendance qu'on a installés sur différents types de milieux dans les Landes. Donc voilà, beaucoup de travail encore à venir, et c'est pourquoi on a beaucoup d'intérêts communs et d'intérêt à collaborer avec vous sur nos espèces communes. Et j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Annie, por tu estupenda intervención que nos ha mostrado todo el desarrollo de la mejora genética del pináster en Nouvelle-Aquitaine, en Francia, y por los avances que habéis logrado. Tenemos en el chat 3 preguntas para ti, si las puedes ver. Oui. Y quizás las puedes responder muy rápido. La primera relativa. Sí. Je commence par la dernière en bas et je vais remonter. Quel dispositif est commun? Oui. Nous avons installé un dispositif avec des variétés améliorées françaises, les VF2, VF3, je crois, et non améliorés, des témoins non améliorés, à 2 endroits, à Cuellar. Cuellar. Désolée. Et Saldania, je crois. Voilà. Et pour l'instant, ils ont peut-être 4 ou 5 ans, je crois. Voilà. Et nous suivons ces dispositifs. Enfin, Santiago González nous a aussi aidé à trouver les contacts et voilà. Mais c'est quelque chose que nous voudrions faire de plus en plus, d'installer notre matériel plus au sud et également tester le matériel du sud plus au nord chez nous. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à travailler, je crois. Yo creo que este tema nos interesa a todos y Sí. próximamente yo creo que vamos a hacer un buen desarrollo en ese campo de intercambio. Sí. Ok, La question alors, de Lesbourg. Ah oui, les arboretums rainforest. Alors, je remonte la question précédente, c'était... l'utilisation à terme... Ah, bonjour Yves. Je ne savais pas que tu étais là. L'utilisation à terme de la technique CRISPR. Oula, alors là, tu me parles d'une technique de biologie moléculaire c'est ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Et pour l'instant, nous ne travaillons pas sur cette technique. Je pense qu'elle pourrait avoir un intérêt sur des caractères qui sont très difficiles à sélectionner, peut-être la résistance aux nématodes, mais je pense que ça nécessitera ensuite, si on voulait utiliser ça, de passer par la voie clonale pour les variétés améliorées.
une fois qu'on a obtenu les individus résistants, après cette technique, il va falloir les multiplier clonalement. À moins de... Enfin, donc je pense que ce n'est pas encore à l'ordre du jour et il y a beaucoup de travail et de réflexion à faire avant d'arriver à cette technique. La question précédente, c'était pour la sylviculture. Est-ce que les variétés améliorées sont compatibles avec la régénération naturelle, en fait, par graines? Alors, rien n'empêche un sylviculteur qui a une plantation qui est issue d'une variété améliorée de la régénérer par régénération naturelle à la génération suivante. Réglementairement et techniquement, rien ne l'empêche. Alors, il faut savoir que la régénération naturelle, c'est un peu compliqué pour le pain maritime dans nos conditions, en tout cas. C'est une opération difficile à réussir. Et d'autre part, en faisant ça, on se prive de la nouvelle génération, de la nouvelle série de variétés améliorées qui est peut-être plus adaptée au climat actuel et on se prive d'un niveau supplémentaire de gains génétiques. Bon, mais c'est un choix qui est respectable et chaque sylviculteur peut faire ce choix pour lui-même. Voilà. Merci, Annie. Os meus diapositivos estão em inglês, como vos disse, vou falar em português. Vou falar então da situação atual e dos resultados atuais em Portugal relativos ao melhoramento genético da Pinus pinaster. Quais são os objetivos que nós perseguimos? Portanto, o aumento do potencial produtivo do pinheiro para a quantidade e a qualidade do material produzido, madeira. Como segundo objetivo, estamos a investir no aumento da resistência à doença da mordidão do pinheiro, causada pelo nemátodo da madeira de pinheiro, e iremos iniciar a avaliação da existência da variabilidade genética para a produção de resina. Como objetivo paralelo, nós queremos criar condições para um fornecimento regular e abundante de material florestal de reprodução de elevada qualidade genética. Abriu. Ok. Este slide representa o início da seleção que foi feita em Portugal nos anos 60 do século passado. Foi feita uma prospeção pela Mata Nacional de Leiria durante 2 anos por um técnico australiano. Esta seleção resultou de ensaios realizados na Austrália no início do século XX por colegas australianos que verificaram que o pinheiro bravo era a espécie que melhor crescia numa zona do sudoeste australiano. E dentro dessa espécie, a proveniência de Leiria foi a que mostrou melhores condições de crescimento. Daí que, nessa altura, nos anos 50, houve contactos entre a Austrália e Portugal para a deslocação de um técnico para fazer seleção. Esse técnico manteve-se durante 2 anos na Mata de Leiria, fez uma seleção de cerca de 80 indivíduos. Estão aqui alguns exemplos. Hoje em dia esta seleção era quase impossível de ser feita, dado o tempo que foi gasto para selecionar 80 árvores. Os critérios de seleção foi a altura e o diâmetro dominante, a retidão do fuste, uma copa equilibrada e regular. Relativamente aos ramos, a escolha de árvores com ramos finos e com uma boa desramação natural. Desta seleção, em paralelo, foi feito na Mata Nacional do Escarupim um primeiro
pomar de sementes, portanto um seed orchard, e novamente um segundo, portanto durante 10 anos reproduziram-se 60 dos 80 genótipos, não se conseguiu reproduzir mais por dificuldades de multiplicação. Em 86 fez uma colheita de semente para a instalação do ensaio de proveniências, que foi instalado em 87, em que se encontram representados 46 indivíduos. Neste momento o ensaio tem 34 anos, já foi feito aos 15 anos uma seleção genética e com isso foi estabelecido um pomar clonal testado, onde estão representados os 6 genótipos das melhores, portanto, os 16 genótipos resultantes do ensaio de descendência com as melhores famílias. Em termos de ganhos genéticos, a produção de semente na geração seguinte permite um ganho de 21%, desculpem, em volume e 17% em retidão do fuste. A semente da Mata Nacional de Leiria foi utilizada como referência deste ensaio, ou seja, no fundo os valores genotípicos, os valores reprodutivos são em relação ao valor médio do ensaio. Isabel, perdão, podes ocultar a barra inferior? Ok. Oculta a visão. Obrigado. Posteriormente foram realizadas novas seleções ao abrigo de projetos nacionais e internacionais com os colegas de França e também de Espanha, e por isso neste momento nós temos 4 populações de melhoramento que são independentes e que têm no fundo, critérios de seleção e estratégias de seleção diferentes. A primeira população corresponde ao material que vos mostrei, que foi selecionado na Mata de Leiria, os 46 aros puros com os respectivos descendentes do ensaio estabelecido em 87, do qual se pretende fazer seleção para trás. Em 94, em 99 e em 2000 foi feitas novas seleções. A população de 94 e de 99 pretende-se fazer uma seleção forward e a população selecionada no ano 2000 foi estabelecido um ensaio de descendências e simultaneamente um pomar seminal, do qual o ensaio de descendência já permitiu fazer uma ação deste pomar. Portanto, este ensaio é um ensaio monoarve que se encontra num terreno privado. Em 2008 fez então o desbaste genético e os cálculos de ganho genético mostram que a semente colhida neste pomar permite um ganho de 12% para a altura e de 21% para o diâmetro. Simultaneamente também foram realizados ensaios de proveniência ao abrigo de um projeto internacional em 93, com 30 proveniências, 22 portuguesas, 2 espanholas, Galiza e Cuenca, 3 francesas, uma de pomar de sementes e 3 australianas, também de pomares qualificados e testados, com material proveniente também de Portugal. O que é que vos posso mostrar neste quadro? Que relativamente à altura, à retidão de fuste e sobrevivência, há um ranking de famílias que mostra que os pomares para a altura, os pomares de Austrália, a proveniência de monção, portanto estes dois, o 1097 é a semente de um pomar australiano testado, este SN também. Esta semente PSCE 0201 é do nosso pomar do Escarupim,
Depois temos aqui algumas proveniências de, portanto, material selecionado, que é o caso deste PM36, que de facto provou ser uma boa proveniência. Em termos de altura, as landes Córsega e Cuenca encontram-se no final do ranking, mas em termos de retidão de fuste, elas tomam a posição dianteira, portanto, no topo do ranking para estas características. Também na sobrevivência foi difícil, também não temos só populações portuguesas no topo e algumas populações portuguesas também no final do ranking. Relativamente ao melhoramento que temos feito para a resistência à doença da murchidão do pinheiro, foi iniciado, como sabem, em Portugal a doença surgiu em 1999, vinda possivelmente do Oriente, quando da entrega de Portugal, de Macau à China. Os portugueses vieram para Portugal, trouxeram os seus bens e esses bens foram descarregados na Península de Setúbal e, portanto, foi aí que foi originado o foco. 10 anos depois de se ter mantido, pelo menos na zona com maior intensidade de doença, peço desculpa, iniciámos os trabalhos de seleção em zonas altamente fustigadas, como estão a ver na fotografia. Como sabem, esta doença é causada pelo nomato da madeira de pinheiro e tem um inseto vetor, o Monocamus galoprovincialis, e fundamentalmente em Portugal é o pinheiro, o maritime pine, que é a espécie mais fustigada. De facto, na altura pouco se sabia deste inseto Monocamus galoprovincialis, era um inseto secundário que não tinha grande importância em Portugal e, portanto, durante os primeiros anos os colegas da proteção dedicaram-se a tentar perceber como é que a doença tinha surgido e a estudar os insetos e tudo o que dizia respeito ao causador da doença, ao nemátodo. O que se verifica é que, de facto, nas nossas condições, uma árvore é infectada e em 2, 3 meses essa árvore aparece morta, e é, de facto, muito preocupante porque o pinheiro-bravo tem uma grande expressão em Portugal e à conta desta doença, todo o nosso país encontra-se em condições de ser... pronto, toda a madeira tem que ser controlada. Quando em 2009 nós iniciámos este estudo, tínhamos duas hipóteses. Faríamos numa primeira fase uma prospeção nas zonas mais afetadas e escolheríamos árvores candidatas a árvores plus, e posteriormente faríamos a avaliação em ensaios de descendência em ambiente controlado sobre a variabilidade genética. Paralelamente, fez-se também uma avaliação da nossa população de melhoramento para o volume e para a forma, uma vez que já tínhamos investido bastante neste campo. Vou-vos então dar uma ideia do que foi feito em termos de melhoramento para a resistência. Portanto, nesta zona foi iniciada uma seleção de árvores nas zonas mais fustigadas, que eram estas que estão aqui marcadas, 4 zonas altamente fustigadas pela doença, como viram nas fotografias. Foi selecionado cerca de 500 árvores. Como critérios de seleção, considerou-se toda a indicação que os colegas já tinham alcançado, nomeadamente
que as árvores, o inseto, ao inocular o nemátodo nas árvores, escolhia as árvores da classe dominante, árvores adultas, e cujo DAP era superior. Na altura, a indicação que tínhamos era que em DAPs inferiores a 15 centímetros não havia a ideia de árvores infectadas. Portanto, o nosso critério foi escolher árvores adultas, árvores saudáveis em zonas altamente fustigadas e cujos diâmetros fossem superior a 25 centímetros. Fez-se, portanto, a sementeira de 120 famílias, dos quais conseguimos meter em teste 96 famílias. Fez-se, portanto, essa sementeira, aguardou-se 2 anos, uma vez que é necessário um desenvolvimento da planta em 2 anos para garantir, pelo menos com 2 anos, para garantir a entrada e a infecção do nemátodo. As plantas foram inoculadas com 500 microlitros de uma suspensão de 1000 nemátodos, ou seja, 500 nemátodos por planta, com um delineamento experimental de blocos causalizados completos, portanto, das 96 famílias, 4 blocos com uma unidade experimental de 15 plantas por família, o que tivemos um total de 5.760 plantas para inocular. Foi bastante difícil, mas só ao fim de 27 dias após a inoculação conseguimos ver os primeiros sintomas e, de facto, conseguimos verificar que havia famílias. Portanto, este conjunto que vocês veem aqui, este conjunto de famílias afetadas, vê-se que corresponde a uma só e, portanto, deu-nos alguma esperança no que respeita à existência de variabilidade genética. Fomos observando ao longo do tempo as sobrevivências e verificámos que, de facto, a elevadas sobrevivências aos 27 dias não correspondiam, ao fim de 157 dias após a inoculação, a percentagens de sobrevivência semelhantes e, portanto, as plantas têm respostas diferentes. As famílias, portanto, isto são famílias, e mais um exemplo de, no início, 2 famílias com sobrevivências distintas que no final chegaram a uma percentagem de sobrevivência muito baixa. Os resultados dos EBLAPs e deste ensaio permitiu verificar que a percentagem estimada de sobrevivência era à volta de 11,6% e que, se nós fizermos uma seleção de 22 famílias, vamos obter um ganho genético de 34,5%. Enquanto que, se fizermos uma seleção mais reduzida de 15 famílias, nós aumentamos o ganho genético para 40,8%, mas isso não significa que a sobrevivência média estimada aumente consideravelmente. Portanto, aumentou apenas 4,6%, ou seja, 15,6% relativamente aos 11,6%. Aqui há a referir um aspecto bastante importante. As famílias mostraram alturas e diâmetros significativamente diferentes, portanto, previamente nós fizemos uma análise das alturas e dos diâmetros e verificámos que não eram as famílias mais elevadas, que apresentavam as alturas maiores, portanto, que estavam no ranking das de maior crescimento, que seriam as mais resistentes. Portanto, é fundamental ter em conta a altura das plantas e o diâmetro, uma vez que, como me parece um pouco lógico, a inoculação de um nemátodo numa planta mais alta, a invasão
em toda a planta leva efetivamente mais tempo a realizar-se do que numa planta mais baixa. Portanto, se nós formos fazer uma seleção pela altura das plantas, estamos a fazer uma seleção enviesada. E penso que isto é um aspecto importante que, com toda a literatura que eu tenho visto relativamente à seleção no Pinus densiflora e no Thunbergia realizado pelos japoneses, eles não têm em conta com este aspecto. Pretendemos fazer a monitorização da população de melhoramento para o volume e para a forma com ensaios também controlados, ensaios de descendência controlados. Fizemos apenas um ensaio preliminar com 9 famílias, em que de facto verificou-se que havia famílias significativamente diferentes. Não podemos generalizar para a população de melhoramento porque foram só utilizadas 10 famílias e, portanto, a variabilidade genética tem que ser calculada com uma amostra muito representativa da população. Isto relativamente ao nemátodo. Portanto, pretendemos fazer também este ano tivemos um projeto aprovado para fazer a avaliação da existência de variabilidade genética para a produção de resina, que esta atividade correspondente à atividade 6 vai ser iniciada em março de 2021, onde irão ser realizadas a resinagem em 60 clones num ensaio clonal existente na Mata Nacional de Escorupim. Este projeto é um projeto nacional no âmbito da conservação e melhoramento dos recursos genéticos e consta de vários parceiros, dos quais o ICNF e o ISA, o Instituto Superior de Agronomia e outras associações de produtores florestais estarão envolvidos nestes ensaios. Ora, ok. Terminei a minha apresentação. Ora, deixem-me parar de partilhar. Penso que já estamos todos a ver. Não sei se tenho perguntas. Moitas gracias, Isabel. Obrigadísimo. Penso que sí, que hai algunha... non temos preguntas no chat. Non sei se alguén quere facer algún comentario, algunha pregunta en vivo. Adiante. Hola, buenas. Soy Raquel Díaz de Lourizán. ¿Me oís todos, verdad? Hola, Isabel. Olá Raquel. Não te estamos a ver, mas estamos-te a ouvir. Sí, porque tengo problemas. Bueno, voy a intentar poner la cámara. A ver, pero me está dando problemas ahora. No funciona bien. Te quería preguntar sobre la resistencia al nematodo. Dices que con las plantas seleccionadas por crecimiento y forma, con vuestro programa de mejora todavía no lo habéis hecho, solo un preliminar, ¿no? Sim, só fizemos um preliminar com 9 famílias. Com 9 famílias? 9. Portanto, é um ensaio de efeitos fixos que apenas permite comparar as 9 famílias entre si. Não permite generalizar e saber variabilidade genética para esta característica. Portanto, o único estudo de variabilidade genética foi feito com a seleção realizada em áreas muito fustigadas. Portanto, uma seleção onde já houve uma seleção natural. Y en ese ensayo, que es el que has mostrado, a los 157 días se ha apuntado, teníais la familia más resistente, era un 25% de supervivencia, más o menos. Sim, por 25% de sobrevivência estimada pelo modelo. Sim. ¿Sabéis si esto pudo ser porque los árboles que estuviesen en campo, que se mantuviesen vivos en campo, que fueron los que seleccionasteis, en realidad fuesen más bien resistentes o no apetecibles al monocamus?
Eles eram todos, estavam todos em igualdade de circunstâncias, o mais possível, claro. Portanto, em zonas muito fustigadas, eram árvores que foram selecionadas em bosquetes, bosquetes não, no povoamento, mas em zonas em que a maioria delas estavam mortas. Portanto, eram árvores resistentes que se mantiveram durante 10 anos. A doença não foi controlada nessa área, nos tais 6.000 hectares, e, portanto, é uma seleção fenotípica, ou seja, pronto. E quando eu considero uma população de 96 famílias, estou a fazer, de facto, já uma representação da variabilidade genética daquela região, não é? Sim, sim. Simplemente es que me sorprende la alta mortalidad, ¿no? Sim, sim. Só usei um único inóculo, um inóculo que é bastante agressivo, é o que nós temos utilizado sempre. Ele está sequenciado e está cultivado no laboratório do INIAV pelos colegas da proteção, e para manter a agressividade, ele antes de ser inoculado, ele é obrigado a passar pela madeira para, portanto, não perder esa agresividad. Sí, sí, nosotros también lo hacemos. Bueno, ya preguntaré, o ya te preguntaré por privado cuál es la cepa de nemátodo, porque nosotros tenemos algunas portuguesas y sin embargo hemos visto que la nuestra sigue siendo muy agresiva, igual de agresiva o más que alguna portuguesa, ¿no? Entonces me llamó la atención la alta mortalidad. Muchas gracias. Gracias. Isabel, si ollas o chat, tes unha cuestión, unha pregunta de Katia Reis. Faz favor. Quanto tempo é necessário para concretizar um programa de melhoramento genético e disponibilizar a semente aos proprietários? Neste momento, o ICNF tem semente melhorada do programa de melhoramento para o volume e para a forma. Os pomares que foram instalados, resultantes da seleção do volume e da forma, existem. Estão desde 2000 que existe um pomar clonal testado, o SENACEF, que é o departamento do ICNF que controla o material florestal de reprodução, tem para disponibilização aos proprietários dessa semente. Portanto, a semente resultante do programa de melhoramento da resistência não temos ainda. É necessário fazermos pomares para que aqueles indivíduos que foram selecionados como mais resistentes se possam cruzar entre si e, portanto, permitir que essa semente depois possa apresentar maior grau de resistência. Mas esse pomar não está ainda instalado. De facto, a instalação de um pomar não é, no Pinhabravo, não é uma situação que demora muito tempo a produzir semente, porque a enxertia permite encurtar o tempo de produção de semente e direi que em 5, 6 anos poderíamos ter semente comercializável. Muy bien. ¿Alguna cuestión máis en vivo? Se non, Portanto, a colega Katia Reis referia-se ao nemátodo mesmo. Portanto, ao nemátodo mesmo, se instalarmos um pomar, em 6 anos, 7 anos, conseguimos ter semente. Bueno, pues nada, lo dicho, voy a hablaros de los programas de mejora genética que tenemos en Galicia para Pinopinaster y Radiata, cuál es la situación que tenemos actualmente y cuáles son los resultados que tenemos hasta ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar, destacar un poco la importancia de estas dos especies aquí en Galicia. Como veis en la pantalla, en el mapa se ve la distribución de Pinaster en
en toda España, en particular en Galicia, veis mi puntero también, supongo, pues veis que prácticamente toda Galicia es un área donde se puede plantar pináster, ¿no? De hecho, el volumen de cortas el año pasado fue de 1,8 millones de metros cúbicos de pináster, es decir, casi la mitad del total de las cortas de coníferas, y la planta que se comercializó durante el año pasado fue en torno a 3,3 millones de planta de pináster, un 40% del total de coníferas. Si pasamos al caso del radiata, podemos ver que, bueno, el radiata que está en todo el norte, sobre todo en País Vasco y en Galicia, la distribución es un poco menor, pero también se puede plantar prácticamente por toda Galicia, especialmente en Lugo. Las cortas que tuvimos el año pasado, según el Anuario Forestal Gallego, es de 1,7 millones de metros cúbicos, un 45% del total de las cortas de conífera. Veis que entre las dos especies suman el 93% del total, en cuanto a coníferas, claro. Y la planta comercializada, en este caso, durante el año pasado, fue un poquito superior, 3,6 millones de millones de plantas, que representan casi un 44% del total de coníferas. Bueno, pues dicho esto, bueno, pues intento a través de este esquema explicaros cómo es el programa de mejora que tenemos para pináster primero y después para radiata. Lo veis que está en distintos colores, en azul, en verde y en un rojo rosa aquí. Bueno, en azul he representado la población principal de mejora. En rojo, la población élite, y en verde, la población de propagación. ¿Qué es cada una de estas? Bueno, la población principal de mejora es con la que nosotros trabajamos, con la que tenemos que estar haciendo todos nuestros estudios, ¿no? Dentro de lo que es el programa de mejora. La población élite se compone solamente por unos cuantos individuos que serán los mejores por distintos caracteres, en este caso por rectitud, por crecimiento y por resistencia a algunas enfermedades. Y por último, la de color verde, la población de propagación, que es aquella, digamos, que le puede interesar más al sector, porque son los huertos semilleros, los progenitores o cualquier otro material del que se pueda recoger semilla o partes de planta para comercializar, ¿no? Entonces, en los años 80-90 se seleccionaron un grupo de árboles, bueno, aquí a la derecha veis el mapa de Galicia, en triangulitos con una base, ¿no? Representan los árboles superiores que se seleccionaron, como veis, prácticamente todos por la zona costera de Galicia, ¿no? En las masas de Galicia, pero solo zona costera, porque se supone que eran árboles más nativos de la zona. En total se seleccionaron 116 árboles superiores y con ellos se hicieron un par de huertos semilleros clonales en los años 90, inicio del 2000, y una serie de ensayos de progenie. Estos ensayos de progenie se instalaron en monte o en invernadero. Bueno, pues en monte, entre el año 95 y 2000, se instalaron un total de en torno a 20 ensayos, y con los resultados, los primeros datos que se tomaron de los ensayos del año 95, se pudo seleccionar por rectitud los mejores clones que ya estaban en los otros huertos clonales y se instaló un nuevo huerto que es el de Abraxe, un huerto en la categoría controlado que tiene, creo que recordar que son 79 de los 116 árboles superiores, en este caso seleccionados principalmente por rectitud. Posteriormente, hace unos años, con los datos que se obtuvieron ya de en torno a 8 o 10 años de edad de las parcelas del 2005, las 7 parcelas del 2005 y las de 1995, se transformaron estos ensayos, que eran ensayos de progenie, en huertos semilleros. Son los llamados huertos semilleros de Brinzales. Conseguimos catalogar 3 huertos semilleros en la categoría controlado. Tienen una superioridad, una ganancia genética de un 5% en crecimiento. Hay que tener en cuenta que no están del todo aislados del exterior, ¿no? de polen de otras masas, por eso no puede ser mayor la ganancia. Y actualmente tenemos pues, uno de los huertos iniciales, el otro se perdió por Fusarium, el huerto semillero depurado, clonal depurado, y 2 de los 3 ensayos de Brinzales
huertos semilleros de brenzales, porque también en el año 17, nada más darlo de alta, con los incendios de Galicia se perdió. Entonces, todos estos son los que están en este momento dando semilla, producción de semilla para los viveros. Paralelamente, también hicimos ensayos en invernadero. Y en esto es en lo que decía ahora hace un momentito Francisco, que hemos gastado mucha energía en los últimos años, ¿no?, tratando de hacer ensayos de resistencia a Fusarium, solamente uno que os hablaré ahora en colaboración con la Universidad de Valladolid, pero sobre todo por resistencia a Busaphylencus, ¿no?, al nematodo. Teníamos mucho interés en encontrar individuos... He perdido el ratón. Teníamos mucho interés en encontrar individuos resistentes o lo menos susceptibles posibles al nematodo, ¿no? Entonces, eso, hicimos, bueno, en torno a 6-7 ensayos de inoculación en invernadero, de los cuales hemos conseguido obtener, como veis aquí, unos progenitores de familia. Las mejores familias se han podido catalogar como progenitores de familia. Por otro lado, con los mejores árboles por cada uno de los caracteres, por crecimiento o por rectitud, por resistencias, hemos empezado a hacer cruces controlados en estos huertos. Y ya tenemos semilla recogida incluso de los progenitores de familia, ¿no?, de los mejores árboles por resistencia a nematodo. Por último, comentar que ya hace pocos años, hace como 4 años, empezamos también unos ensayos selvícolas en los que queremos evaluar cuál es la mejor fertilización, cuál es la mejor densidad de plantación y preparación del terreno para este tipo de materiales mejorados. Y en los últimos 2 años hemos empezado también a evaluar por calidad de madera. Como veis, y como yo creo que ha pasado en los demás programas que se han presentado hasta ahora, se empezó seleccionando por crecimiento y por rectitud, pero hemos ido avanzando en el tiempo y hemos ido considerando otras variables que son de interés, como la resistencia a enfermedades, que vemos que hay enfermedades de cuarentena que nos pueden, por mucho que tengamos buen material por crecimiento, por rectitud, podemos perderlo simplemente porque aparezca una enfermedad como estas, ¿no?, como las bandas que estaba comentando Javier o Fusarium o Bursa, ¿no? Entonces hay que darle, hay que transformar un poco los programas de mejora y adaptarlos a la época y tratar de buscar individuos resistentes por estas enfermedades e incluirlo dentro del programa. Bueno, en el mapa podéis ver los ensayos distribuidos por distintas zonas de Galicia y los huertos semilleros como puntos verdes, ¿no? Hablando del Fusarium circinatum, nos decía que colaboramos con la Universidad de Valladolid. Hicimos un ensayo en el que se evaluaron todas las familias, las 116 familias y también procedencias españolas y de fuera de España. Y lo que, bueno, podéis ver en la foto es el baremo del daño con una escala de 1 a 4 y aquí en unas instalaciones apropiadas a la derecha veis la planta que está verde porque son planta que se inoculó solamente con agua y a la izquierda lo mismo pero planta inoculada con Fusarium, ¿no? Y lo dejamos pasar 2-3 meses y los resultados fueron los que podéis ver aquí. Hubo familias que murieron el 100%, mientras que hubo otras que tuvieron una supervivencia superior al 80%, es decir, una mortalidad de tan solo el 20%. Con lo cual, tras el análisis de datos, vimos que este carácter sí que era heredable. Podríamos llegar a hacer una selección por resistencia a Fusarium, si bien es cierto que esto está en base solamente a un ensayo. Sin embargo, en el caso del nematodo, que es donde hemos puesto más los esfuerzos, aquí veis justo el día que lo inoculamos con, bueno, veis las gasitas y los parafilms del punto de inoculación, son plantas normalmente entre 2 y 4 años de edad, porque necesitan tener, no como en el Fusarium que se puede hacer con plántula pequeña, aquí necesitan tener un porte determinado, una edad determinada. Aquí la inoculación y otra vez unas semanas, a los 2-3 meses ya podemos levantar el ensayo porque no hay variaciones y veis cómo está la planta dañada. Este es el baremo que solemos emplear
esta diapositiva muestra el daño que se está haciendo, ¿no? Como la presencia del bursa hasta fecha de abril de este año en Portugal, cómo ha ido extendiéndose, que ya está todo en la zona sur y zona centro de Portugal, algunas zonas, ¿no?, próximas ya a la frontera con España, y tanto en Galicia como en la frontera entre Cáceres, entre Extremadura y Castilla y León, tenemos unos cuantos focos ya en España, ¿no? Entonces, tras el análisis de 91 de las 116 familias de nuestro programa de mejora, evaluados en 5 ensayos, siempre al menos las familias que hemos escogido tienen que haber estado al menos en 4 ensayos para poder garantizar que tengan buen comportamiento, porque hemos visto que algunas familias aparentaban tener buen comportamiento y luego caían, morían más. Entonces nos hemos basado siempre en un mínimo de 4 ensayos y hemos podido seleccionar un grupito de familias que tienen una supervivencia mayor, están en torno a un 78% de supervivencia frente a un 60-63% que tiene la media, y se han catalogado como progenitores de familia. Ya se mandaron al ministerio y recientemente se aceptaron, ¿no?, se incluyeron. Y de hecho estamos publicando, está ya la versión online y próximamente va a estar la versión impresa de un folleto explicando, intentando mostrar al sector o a quien tenga interés las características de este material. Esto no lo tenía previsto, pero a mediodía lo he puesto por si acaso podía ser de interés, por eso no está igual maquetado. Es otro ensayo que hicimos de resistencia al nematodo en procedencias. En este caso solamente se evaluaban 6 procedencias, pero como está Francia, o sea, Mimizan y Leiria, pues he considerado ahora que se podían incluir. Hicimos varios ensayos, como veis aquí, pero bueno, alguno tuvo problemas, se nos murió antes de tiempo. Entonces, lo que podemos sacar, que lo publicamos, es que Leiria y Sergude lamentablemente tenían malas características por por nematodo, tiene una mortalidad mayor, pero luego no está claro cuáles son las procedencias que más resistían. Este año estamos haciendo un nuevo ensayo, está acabándose esta semana, ya lo estamos levantando, con la totalidad de las procedencias españolas y unas 6 procedencias de fuera de España para tratar de determinar cuáles son las procedencias más resistentes al nematodo y cuáles son las menos resistentes. Aquí veis, bueno, también incluí esto que no estaba esta mañana, pero simplemente para que vieseis la evolución en el tiempo, en distintos ensayos, de los materiales. En este caso son familias, entonces hay familias que tuvieron una mortalidad en algunos ensayos, por ejemplo, de un 20%, mientras que otras tuvieron pues un 75%, ¿no? Esto según el ensayo. Hay otros ensayos que un poco, pues a lo mejor la mortalidad estuvo a un 50-55%, pues estos materiales ya se iban seleccionando los mejores, por eso tienen menos mortalidad también, ¿vale? Si paso ahora al programa de Radiata, el programa que llevamos de Pino Radiata, veis aquí a la derecha también el mapa con los arbolitos, árboles superiores seleccionados y las parcelas de campo, ¿vale? Y los nuevos huertos semilleros. Bueno, pues este se empezó un poco más tarde, en los años 90, principios del 2000 también hubo selección. Hay 2 selecciones distintas. Una primera selección con 55 árboles superiores, la cual se intentó clonar y se instaló en Sergude, pero se perdió por Fusarium el que iba a ser un huerto semillero. Entonces solamente nos quedan los ensayos de progenie. Son 6 los que están establecidos en monte, establecidos en el año 2001-2003. Por otro lado, en invernadero también se ha hecho, igual que en el caso del Pinaster, se han hecho ensayos, van 3 ensayos por ahora, de resistencia al bursa, y vemos que, bueno, sí que hay variación genética, todavía no tenemos familias seleccionadas para ser catalogadas como progenitores de familia, pero podríamos llegar a tenerlas en un futuro próximo. Con estos materiales han empezado a ser también ensayos selvícolas, igual que en el caso de Pinaster, de fertilización inicial, densidad de plantación y preparación del terreno.
Por otro lado, hace unos 10 años se hizo otra selección de Pino radiata, se seleccionaron 114 árboles superiores y con ellos se instaló un huerto semillero clonal y 2 huertos semilleros de brinzales, que son también ensayos de progenie y son los que en la actualidad están dando semilla a los viveros. De ahí su color verde y el color azul es el que decíamos de población principal de mejora, ¿no? Con lo que nosotros trabajamos para seguir avanzando en investigación. Me comentaban Rosario y Francisco que dijéramos, bueno, pues resultados de interés. Yo creo que como resultados de estos últimos años, claro está que los 2 programas empezaron hace ya varias décadas, pero los últimos resultados son estos nuevos materiales de base que hemos catalogado en los últimos años, 3 huertos semilleros y 6 progenitores de familia resistentes al nematodo. Los avances que se han conseguido en la resistencia al nematodo para catalogar nuevos genotipos que puedan ser más resistentes y nuevos datos de resistencia a Fusarium, Circinatum y de calidad de madera que podría dar lugar a nuevas futuras catalogaciones si consideramos que es de interés material con estas características, ¿no? En cuanto a los trabajos que tenemos en marcha o futuros, que también me preguntaron, pues nos gustaría seguir catalogando nuevos materiales de base que puedan tener interés para el sector. Estamos ya realizando caracterización molecular de las poblaciones principales de mejora, porque hasta ahora no estaba hecho. También estamos en marcha para desarrollar nuevos genotipos resistentes al nematodo o a otros patógenos. Nos gustaría testar, eso también estamos intentando a través de nuevos proyectos, testar la resistencia de los progenitores de familia que hemos catalogado como resistentes, pues llegar a testarla en campo, ya que hasta la fecha solo ha podido hacerse en invernadero, y estudiar estos genotipos resistentes que hemos conseguido frente a otros no resistentes, pues de forma genotípica o químicamente para ver qué características tienen, qué es lo que hace que les den esa resistencia. La financiación, que también me preguntaron al respecto, pues principalmente nos financiamos a través de proyectos de investigación, de convocatorias competitivas. Inditex, la empresa Inditex, ha estado financiándonos durante bastantes años ya y hemos podido avanzar o tener gente contratada en el centro gracias a ello. Y también a través de fondos europeos cofinanciados por la Consellería de Medio Rural.